El 31 de diciembre de 2022 me fui a dormir a las 10 de la noche, me desperté a las 4 de la mañana del 1 de enero sin haberlo siquiera festejado y lo primero que hice fue ponerme a editar lo que entendí como el primer video de este canal. Y la verdad es que si bien ya había grabado contenido antes, en ningún momento había sentido que realmente le estaba dando la entidad que este canal tenía hasta ese momento. No creo en las identidades en sí. No creo que uno sea ni youtuber, ni psicólogo, ni bailarín, atribuyéndome ciertas características que pueden llegar a ser consideradas en el plano social. Y cada vez me separo más todavía de esas atribuciones. O sea, cada vez busco ser menos algo. ¿Se entiende? Eso me permite muchísima fluidez a la hora de decidir, no me encasillo en una identidad, en un prototipo, en lo que debería responder si respondiese a estos parámetros en los cuales la gente también busca establecerte. Y ese fue el segundo punto de ruptura que tuve que entender. Porque hasta en un momento me molestaba realmente que alguien viniese y me dijese el bailarín, el creador de contenido, lo que fuese, no me sentía en línea con esa atribución, por más de que muchas veces hasta fuese brindada desde un lado positivo. Nunca confluí y no me sentía como tal. Esto me llevó a darme cuenta que también muchas veces no es lo que uno debe romper la respuesta, o sea, el atributo, sino más bien la pregunta. Hay muchas preguntas que no debemos responder, o sea, que no necesitan nuestra respuesta, porque no son las preguntas correctas. Y esto aplica para todo. Por ejemplo, si yo me preguntase a mí qué quiero ser, no es una pregunta que realmente a mí me identifica. No es una pregunta con la que yo me siento cómodo. Entonces, no es que tengo que responder algo en específico, sino que simplemente la anulo totalmente. Y eso me permite a mí fluir mucho más con las preguntas que yo realmente quiero hacerme, que al cabo de todo son las que me terminan conduciendo a la respuesta correcta. Este año fue un año de bastante introspección, en el plano en el cual el 3 de febrero me vine a vivir de Buenos Aires, capital federal, el lugar donde nací, donde viví mis 31 años primeros de mi vida, a Necochea, una ciudad mucho más chica con 100.000 habitantes en la costa argentina, alejado de todo, y vine totalmente solo, en un estado de plena solitud, entendiendo a la solitud como la soledad que ya todos conocemos, pero deseada, buscada, ¿no? El estado de encontrarse a uno consigo mismo, estado que de alguna forma, cuando empezó a aparecer el frío acá, me cagó a palos, literalmente. O sea, llegó un punto donde empecé a necesitar buscar contactos, buscar gente, empezar a hacerme de conocidos de alguna forma para poder sobrellevar. Si no, lo que me estaba sucediendo era que me volvía muy yeti, lo que se llama modo monje, pero en un modo ya negativo. Esto me hizo concluir y me hizo dar cuenta que la meta del extremo, llamémoslo así, o sea, el punto más álgido del extremo es la cuna del conocimiento. El momento en el cual llegás al punto más álgido de algo te permite iniciar un camino de conocimiento y descubrimiento, porque entendés a ese concepto en su completitud. Entendés el punto máximo, la totalidad de lo que estás abarcando. Entonces ahí es donde te permitís decidir si fluís o no con lo que está sucediendo. Apenas me vine a vivir a Necochea, lo primero que hice fue rediseñar toda la casa. Una casa que estaba muy anticuada, con muebles muy viejos, con las paredes llenas de un papel feo. Y ahí me di cuenta de algo, que es la velocidad en la que lo hice, en comparación a lo que me había tardado rediseñar toda la casa en la que estaba previamente. Y ahí llegué a una conclusión clave, que es que cuando uno atraviesa un infierno, después volver a entrar en él es muy sencillo. Cuando yo rediseñé mi casa de barracas, habré tardado como un año más o menos en llevarlo todo adelante. Después, cuando vine acá, ya automáticamente lo hice en menos de 15 días, un mes como mucho. También me di cuenta que hay tiempos para todo y que no sí o sí uno tiene que mantenerse de una forma constante en algo, como la gente suele llamar disciplina, para uno ir en eje consigo mismo, que creo que es mayor
aún a la disciplina. La disciplina te va a llevar a encasillarte en una identidad y a lograr construirla. No entendamos mal a la palabra encasillarnos, sino como el hecho de lograr entrar en un parámetro. Si yo, por ejemplo, estudio 5 años una carrera, sé que después de esos 5 años recibo un título. Si yo durante un año creo contenido en YouTube, yo sé que voy a llegar por lo menos a una cantidad de 5.000 suscriptores, invento. De forma obviamente sostenida durante una semana, ¿no? Y con un mismo nicho y tópico. Ahora bien, la pregunta es, ¿yo quiero realmente eso? Y ahí es donde cada uno va a dar una respuesta. A mí lo que me sucedió, y esto hasta en un momento me dolía, es que llegué a los 1.000 suscriptores, los busqué de forma, hasta generando shorts, o sea, realmente intentando crear contenido orientado a lograr esos 1.000 suscriptores, y cuando los logré, me llegó un vacío de decir que no tenía nada más que decir. Empecé a sentir que ya no había algo que comentar y podría haber seguido creando contenido de tópicos que se me hacían virales y fáciles, como por ejemplo NoFap, como por ejemplo anécdotas laborales verídicas de hecho, pero sin embargo sentía que estaba siendo vago al seguir por ese camino, que estaba haciendo un camino que a para colmo, si llegaba a tener éxito en un futuro, iba a tener que mantener solamente para sostener esa identidad. Y ahí es donde digo que es mejor ser real a ser alguien. Entendiendo también que esa realidad, que el hecho de haber dejado de crear contenido, te abre a la incertidumbre. Y lo que me doy cuenta es que me siento muy cómodo también en la incertidumbre. Incertidumbre que obviamente muchas veces me deja culo para arriba, o sea, que me deja diciendo, ¿y ahora qué sigue? O sea, ¿cuál es mi norte? Porque no termino siendo ni creador de contenido, ni diseñador de páginas web, ni freelancer, no termino siendo absolutamente nada. Entonces, ¿qué soy? Y ahí es donde aparece la verdadera libertad, porque al no ser nada, puedes ser lo que quieras. Al no responder una identidad, al no tener un parámetro o un lugar al cual ir, tampoco tenés un norte, entonces la vida se vuelve presente. Es difícil porque nuestro ego quiere encasillarnos, quiere limitarnos, quiere delimitarnos, quiere decirnos, bueno, vos sos esto y responde a esto, que es lo más fácil también, pero personalmente no es lo que me nutre. O sea, personalmente a mí, Benjamín, no es lo que me lleva al lugar de mi mayor construcción. El haberme mudado a una ciudad totalmente solo, el no tener un contacto, un afecto siquiera, al estar también en un modo yeti o modo monje, como se lo suele llamar, de no estar con mujeres, de no estar con absolutamente nadie, el también estar a full en el NoFap, haber empezado a meditar, he llegado a meditar hasta 1 hora por día, durante todos los días obviamente, me estaba volviendo un estilo de esquimal, ¿no? Me estaba volviendo un hombre de las cavernas literal, cosa que en un momento decidí empezar ya a romper por el hecho de que ya no me estaba siquiera haciendo bien, ¿no? También haber dejado de crear contenido por no tener algo más que decir me obligaba a salir a buscar nuevas experiencias. No con el fin de contarlas, sino porque el presente me lo estaba pidiendo. Y ahí llegó el baile. Yo desde hace 10 años más o menos bailo bachata, bailo salsa, y eso me di cuenta que es más importante como lenguaje que como conocimiento. El hecho de poder ir a una ciudad, a un país totalmente distinto, hasta de habla distinta, y tener esa posibilidad de comunicarte mediante el lenguaje del baile te abre a una cantidad de personas increíble, siempre, siempre. Es más importante, esto es mi comprensión, el lenguaje que el conocimiento. Es más importante el poder intercambiar conexión energética con otra persona mediante una cuestión empática que mediante una cuestión laboral, por ejemplo, por decirlo así. Esto me llevó a vincularme con un grupo de personas que bailan esos ritmos acá en Necochea y por ende en consecuencia también a dar clases, a enseñar. Yo allá en Buenos Aires, pongámosle que tenía un nivel avanzado, consigo, y acá es muchísimo más todavía porque obviamente hay menos competencia en el buen sentido, entonces eso me permitió empezar a dar clases acá de baile avanzadas, cosa que me llevó a conocer un montón de gente muy linda y encariñarme muchísimo más con esta ciudad, porque en algún punto se me había hecho una ciudad donde no había un otro, era yo con la naturaleza, con una naturaleza muy viva. Hoy en día me despierto con los pajaritos, o sea, tengo a 1 cuadra el mar, ahora miro hacia mi izquierda y puedo ver el mar, tengo a 5 cuadras un parque enorme y eso no lo cambio por nada. Es más, hace poco volví a Buenos Aires
Y cada vuelta me convenzo más que no iría a esa ciudad, pero casi ni de visita, te digo. Aproximadamente también por junio, por ahí un poquito antes de este año, me sucedió algo en lo laboral, que es que me empezaron a hackear el sitio súper fuerte, súper fuerte. O sea, literalmente uno de los sitios no lo podía mantener en línea, y eso me llevó a aprender muchísimo de seguridad informática, llegado al punto tal que empecé a investigar o averiguar para anotarme en una carrera universitaria o terciaria más bien de seguridad informática. Lo empecé a hacer y apenas me anoté en la carrera, hubo algo que transicionó mi presión económica desde el trading hacia esta carrera universitaria. Me explico un poquito más, porque acá abro un punto súper importante, que es la presión que le ponemos a ciertas cosas que también nos bloquea, ¿no? Ese concepto de la excelencia, el ser excelente en algo que nos termina, o perfecto, ¿no? La perfección nos termina bloqueando. A mí me pasaba que yo en un momento estaba operando perfecto y había dejado de hacer trading. De un día para el otro, así como dejé el canal de YouTube, dejé de hacer trading. En ese entonces obviamente yo no entendía el motivo por el cual lo había dejado de hacer, pero simplemente fluía con lo que el presente me estaba brindando, ¿no? La cuestión es que en octubre de este año me llega una invitación del terciario con un 50% de descuento a empezar la carrera. Me veía con el capital para hacerlo. Y lo hice, efectivamente. Y apenas me anoté, debo haber estudiado 10 días, pero solamente esos 10 días de estudio me permitieron empezar a operar. Y volví a operar en los mercados y hacer una prueba de fondeo de una forma muy libre, sin ningún tipo de presión. Prueba de fondeo en la cual todavía estoy. Así que lo que concluí ahí, que es un punto pero súper importante, es que muchas veces el camino o el resultado que nosotros vamos esperando no es el que verdaderamente terminamos encontrando. Lo mismo me terminó pasando cuando me vine a Necochea. Yo acá vine con una idea, con una energía, pero este lugar me recibió con otra. Entonces ahí es donde confluyen ambas dos, y entre esa mímesis es lo que termina realmente sucediendo. Generalmente no es nuestra expectativa lo que nosotros vamos a cumplir, sino aquello que necesitamos superar, esa barrera, ese patrón que venimos repitiendo. En mi caso fue el abrirme de la ciudad en la que había estado de toda mi vida para ir a conocer cosas nuevas. Eso en paralelo me permitió ahora tener la comprensión de que yo ya sé y ya puedo viajar solo. Cosa que antes no había hecho nunca en mi vida. Aún me doy cuenta igual, y esto ya lo veo para el futuro, cuando uno empieza a entender cómo son estos ciclos, ya te das cuenta cómo funciona desde acá para adelante también, que hay cosas todavía que tengo que desbloquear para poder irme del país, que es mi próximo deseo, por decirlo de alguna forma, ¿no? En paralelo también la distancia me dio la posibilidad de abrirme de los vínculos que yo tenía allá, y por ende en consecuencia también me di cuenta que el 95 o 97% de los vínculos que tenemos son totalmente banales, son circunstanciales al lugar en el que estamos. Los verdaderos vínculos son, te diría que menos de 5 realmente, incluidos hasta familiares fuera de esos 5. Hay muchos familiares que nosotros creemos que son parte de nuestra vida porque son nuestra familia y no pertenecen a nuestro clan. Me gustaría abrir un poquito esto más a futuro, el concepto del clan y la familia. Pero al grupo de personas que son de nuestra confianza terminan siendo realmente muy, pero muy pocos. La gente que ni siquiera digo que se preocupa por uno porque no es lo que haga el otro, sino en la que nosotros sentimos que realmente con la que vibramos son pero muy pocas, y no tiene relación directa el tiempo que llevamos con esa persona con la intensidad o con la veracidad del vínculo. Hoy en día, por lo menos en mi vida, no confluyo bajo ningún aspecto en pensar que si en algo me va mal, yo soy el que está mal. Si mi intención es limpia, hoy en día es lo que reviso. ¿Desde dónde va mi deseo? ¿Desde dónde va mi intención? ¿Qué es lo que estoy yendo a buscar? Si estoy yendo a buscar, por ejemplo, algo banal, sé que me voy a terminar encontrando una respuesta banal que muy probablemente para colmo no sea la que quiero. Y si aún así es la que quiero, me está llevando en consecuencia a potenciar esa banalidad. O sea, si yo por ejemplo voy hoy en día, y esto lo pongo porque está clarísimo, a buscar un vínculo con una persona, a buscar en ella, por ejemplo, acostarme, lo que voy a encontrar, si para colmo logro hacerlo, es más mujeres que repitan ese patrón, más mujeres que busquen también acostarse con un hombre que las busque como yo, ¿sí? Entonces,
hoy en día no confluyo ni siquiera con eso. Si voy a invitar a una chica, por ejemplo, a tomar algo, bajo ningún aspecto va a ser con un fin de deseo sexual, y si sí, por ahí puedo llegar a tener el deseo, pero no voy a jamás intencionarlo desde un lado de manipulación, de crear el entorno especial para que eso se dé, dejando de lado o velando lo que el presente me esté queriendo mostrar. Por ejemplo, si yo salgo con una chica con la que no confluyo, pero igual yo en mi cabeza digo, no me importa que no confluya con esta piba, quiero cogérmela, lo que voy a encontrar es más de eso, che. Y es una cagada, es aburridísimo. Hoy en día ya mirá, llevo un año sin tener relaciones sexuales, es un montón. El NoFap lo corté. Hoy en día estoy eyaculando aproximadamente una vez por semana por ahí. Y no siento que haya recaído bajo ningún aspecto, porque también la recaída, y esto lo he dicho en videos anteriores, significa que el NoFap es una identidad mía y no podría pensarlo así. No podría pensarlo así. Bajo el mismo aspecto, no hice este canal exclusivamente de NoFap. Es más, yo creo que la misma incertidumbre y el hecho de buscar tal vez una identidad para el canal, y esto lo estoy abriendo ahora, o sea, estoy pensando en voz alta, sea lo que me hizo cortar los videos hasta el día de hoy, cosa que agradezco muchísimo si alguien llegó hasta este punto. No sé cómo seguirá realmente este canal, no sé si lo continuaré de alguna forma. Hoy en día lo que estoy buscando, por lo menos lo que estoy viendo, que estoy intentando abrir este año, es el hecho de poder irme de este país ahora con la asunción de este nuevo presidente. Tal vez me permite... Es que no radica en algo político. Iba a decir que me permitía el hecho de quedarme acá porque la situación social podría llegar a mejorar, aunque la verdad es que a esta ciudad, como es una ciudad chica, no llega ni siquiera el conflicto político. No tengo televisión, no veo medios, así que no hay forma de que eso me afecte, salvo por la boca de otros. Pero generalmente cuando vibras en tu energía correcta, la gente que se te rodea es gente correcta, gente que no vibra en ese entorno tampoco. Es más, me sorprendo porque cuando fui a Buenos Aires, sí, escucho gente decir, está todo caro, ¿no? Como si fuese una cuestión de que el plano externo aumenta, cuando en realidad lo que está abajo es nuestra energía. Digo, alguien que tiene la capacidad de crear una cantidad monetaria por mes elevada, jamás pensaría que están las cosas caras. Y bueno, voy a abrir el tema del dinero a futuro, pero lo que me gustaría hablar es que no existe ni el caro ni el barato. Existe la capacidad de generación económica, entendiendo el dinero como energía que nosotros tenemos. La cantidad de dinero que nosotros podamos generar por hora va a depender del valor que nosotros podamos brindarle al resto, y en consecuencia eso va a ser lo caro o lo barato, lo que nosotros podamos generar para pagar. Bueno, sin más, el fin de año me encuentra habiéndome comprado este último mes una notebook que yo me daba cuenta que no estaba pudiendo llegar a generar económicamente, y de pronto de un día para el otro llegó. Eso lo que me hace entender es que nosotros tenemos que existe un momento para cada cosa, y nosotros, si lo intencionamos y vamos en búsqueda de eso, vamos a lograrlo de una forma mucho más sencilla que si nosotros nos centramos. Por ejemplo, si yo me hubiese centrado en ahorrar dinero constantemente para llegar a la notebook, lo hubiese logrado de una forma muy forzada. Veneraría ahora la notebook como algo que no se me puede romper ni perder, y hoy en día siento que la capacidad de generarla económicamente cuantas veces quiera, y eso me permite una libertad para con ella enorme. Esto me permite también el hecho de poder hoy estar en un sillón generándola y no teniendo el reverb, el eco que tenía previamente, cosa que me permite muchísima más versatilidad. Y de lo que me doy cuenta es que la notebook como elemento en sí no vale nada, sino que lo que vale es la libertad que me permite, el hecho de poder haber ido, por ejemplo, a viajar y pasar las fiestas con mi familia allá en Buenos Aires esta semana, y el hoy estar acá sin haber tenido que realizar mayor movimiento. ¿Cuáles serán los siguientes pasos? Realmente no lo sé. La posta es que vengo confluyendo mucho con mi presente, busco ser lo más limpio posible, voy a utilizar esa palabra que la vengo trabajando bastante con la psicóloga, en mis actos, en mis intenciones, y por ende en mi presente también. Intento ser poco yo y más yo con el todo, la verdad. O sea, intento ser menos una identidad y más un todo, ¿no? Trayendo un poquito al Tao. Busco mucho confluenciar con el estoicismo cada vez más. Se me ha vuelto un arraigo, un estilo de vida. Voy soltando y voy apropiándome de características según el presente me vaya pidiendo. Por ejemplo, el ayuno lo he llegado a mantener 23-1. Rompí la imagen de... una imagen psicológica que yo tenía, que era el muñeco, la del hombre perfecto. La logré romper, y eso me permitió muchísima libertad física, muchísima.
muchísima. El hecho de poder hoy estar acá en cuero, no estar pensando en cómo me veo físicamente, aún yo siendo una persona súper hegemónica, pero bueno, desde muy chico tuve muchas imposiciones físicas familiares, ¿no? Bueno, por patrones repetidos también de generaciones previas, a los cuales no culpo, sino que hoy busco hoy en mi día a día responsabilizarme de cada una de las cosas que me llegaron y por ende poder modificarlas. Eso no significa que yo cargue con esas mochilas, pero sí que yo tenga la libertad y la responsabilidad también, entendiendo la responsabilidad como la habilidad de responder y de modificarlas a gusto, siempre y cuando primero obviamente las comprenda. Por ende, primero tengo que hacer conscientes aquellos atributos a los cuales yo me jacto, como uno era ser un hombre lindo, por ejemplo, un hombre hegemónico, o ser querido mediante el cuerpo, ¿no? Para poder romperlo. Yo previamente a este año de no tener sexo, literalmente, me acostaba, o sea, literalmente llego a estar con 4 o 5 mujeres por semana, cosa que para cualquier persona sería un logro, ¿no? Y hoy en día me parece un desgaste energético. Para colmo, obviamente, si estás con esa cantidad de gente, es con gente de muy bajo valor. De muy bajo valor. Entonces es una pérdida de vidas. No lo veo así, ¿no? Porque tenía que atravesar, como dije antes, la meta del exceso es la partida del conocimiento. Tenía que atravesar, ¿no? Todo eso para hoy poder estar acá. Así que bueno, cada momento lo agradezco, vivo muy en el presente, intento ser lo más yo posible. No me siento con un grupo, con un nicho de personas, a veces me siento muy solo, muy perdido, pero bueno, creo que es el momento en el que tengo que estar. No está mal estar solo, no está mal estar perdido, de hecho lo disfruto mucho. Hoy en día sí me siento en un estado de incertidumbre fuerte y muchas de las cosas que quiero decir tal vez las esté pasando acá en limpio para YouTube, así que bueno, les agradezco a todos los que me están escuchando. No sé qué me deparará, he cortado muchísimos vínculos y no he formado nuevos, he formado muy pocos nuevos. Creo que me toca por lo menos hoy en día hacer una limpieza, me encuentro grabando muchísimos videos y en el plano económico, esto es lo último que me gustaría dejar, lo que me he dado cuenta es que si yo creo cosas para mí, me permito la libertad de hacerlo de la forma en la que yo quiera, en vez de estudiar algo, por ejemplo, y responder a lo que me enseñan de cómo lo debo hacer. Entonces, mi forma de generar dinero hoy en día es hacer cosas para mí, eso, regalársela después al resto, de forma tal que se expanda tanto mi trabajo que la gente me lo termine pidiendo. Cuando la gente me lo pide, yo lo sigo regalando hasta el punto del cual alguien lo necesita de forma urgente y ahí es donde lo empiezo a cobrar. Y lo cobro a precio de urgencia, cosa que me permite cobrarlo de una forma bastante más onerosa que si tuviese que hacer trabajos baratos y para colmo responder al resultado de alguien que me pide una exigencia por un bajo precio, que suele ser gente muy molesta. Así que a todas las personas que yo le quiero, que me vienen y me plantean un trabajo en el cual confluyo, se los realizo de forma gratuita hasta el punto en el cual esa persona me pide urgencia y ahí empiezo a cobrar. Eso me permite también adquirir habilidades de forma muy rápida y por ende también poder moverme con ese conocimiento para otros lados y maximizar y unir todos esos conocimientos a mi ser. Bueno, gracias familia, no sé para dónde va este canal. Yo creo que va a volverse bastante holístico, pienso yo, ¿no? Entendiendo que tenía una identidad que me gustaba romper y que creo que hoy en día con este video ya estoy rompiendo. Los quiero mucho. Bye.